Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Aspergilosis. Enfermedades infecciosas. Micosis. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, octubre de 2021. Contenido. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica de histoplasmosis, criptococosis, aspergilosis. Aspergilosis. Enfermedades infecciosas. Micosis. Definición. La aspergilosis se define como una infección por una o más especies del género Aspergillus. La forma del microorganismo que crece en el ambiente aerosoliza estructuras similares a esporas denominadas conidios. Cuando los conidios llegan a los tejidos, germinan para formar filamentos invasores denominados hifas. Organismos patógenos. Las especies que con más frecuencia infectan a los seres humanos son Aspergillus fumigatus, Aspergillus atus, Aspergillus terreus y Aspergillus niger. Las especies habitualmente se identifican en cultivo por los datos microscópicos característicos de las hifas y las estructuras que producen conidios. Cuando algunas especies no se identifican fácilmente, el laboratorio clínico puede describirlas como especies de Aspergillus o Aspergillus spp. Cada vez se utilizan más los métodos moleculares para su identificación. Aspergillus fumigatus se puede describir como complejo de la especie Aspergillus fumigatus. Algunas especies del complejo de Aspergillus fumigatus pueden ser particularmente resistentes a los fármacos. Aspergillus terreus es resistente a la anfotericina B. Los aspergilos dentro de los tejidos aparecen como hifas tabicadas con ramificación dicotómica, con forma de I. Los géneros Scedosporium y Fusarium también pueden producir hifas septadas en los tejidos. La presencia de septos y la ramificación dicotómica diferencian al género Aspergillus de los mucorales, que son los microorganismos causales de la mucormicosis. Epidemiología. El género Aspergillus está formado por microorganismos ubicuos en el ambiente externo, como el suelo, la materia en descomposición y el aire a temperaturas de hasta 40 a 50 grados Celsius. Los aspergilos se aíslan fácilmente en las casas, particularmente los sótanos, los espacios entre plantas para tuberías o cables, la ropa de cama, los humidificadores, los conductos de ventilación, las plantas en tiestos, el polvo, los condimentos, por ejemplo, pimienta, y muestras de marihuana. Los aspergilos pueden producir aborto en el ganado vacuno y son patógenos importantes de organismos marinos, insectos y aves domésticas y salvajes. La aflatoxina, que es uno de los carcinógenos más potentes que se conocen, es producida por cepas de Aspergillus avus a temperatura ambiente en el grano almacenado, especias y frutos secos de cáscara. La ingestión con los alimentos de aflatoxina preformada puede producir necrosis hepática o carcinoma hepatocelular en animales y seres humanos. El género Aspergillus se puede contraer a partir de conidios transportados por el aire en contextos interhospitalario y ambulatorio. La aspergilosis nosocomial se asocia a renovación de edificios, nueva construcción, aire no filtrado, sistemas de ventilación contaminados y materiales de aislamiento contra el fuego. El agua del hospital, que se puede aerosolizar durante actividades como la ducha, es una posible fuente de aspergilos recién descrita. Como patógenos humanos, los microorganismos del género Aspergillus pueden producir enfermedad invasora, infección crónica o síntomas alérgicos. En la tabla se presenta una clasificación de la aspergilosis. La aspergilosis invasora aguda se produce en poblaciones de pacientes inmunodeprimidos, particularmente los que tienen neoplasias malignas hematológicas, trasplante de células madre hematopoyéticas, anemia aplásica grave, inmunodeficiencias primarias y trasplante de órganos sólidos, especialmente de corazón, pulmón e hígado. Se ha observado que la carencia genética del receptor de reconocimiento de patrones soluble llamado pentraxina 3 larga, inducida por un haplotipo homocigoto en el gen pentraxina 3 larga de células donantes, altera la capacidad antimicótica de los neutrófilos y aumenta el riesgo de aspergilosis invasora en receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas.
la neutropenia persistente, los corticoesteroides y otros inmunodepresores, la enfermedad del injerto contra el huésped y la enfermedad por citomegalovirus son los factores de riesgo clínico que se observan con más frecuencia. La mortalidad de la aspergilosis invasora aguda varía desde valores tan altos como el 100% en la infección del sistema nervioso central hasta aproximadamente el 65% en la infección pulmonar en receptores de un trasplante de células madre hematopoyéticas. El reconocimiento temprano de las manifestaciones clínicas, seguido por el inicio de tratamiento antimicótico, puede mejorar el ominoso pronóstico de los pacientes con aspergilosis invasora aguda. Tabla 339, 1. Clasificación de la aspergilosis. Categoría: formas específicas de aspergilosis. En la aspergilosis invasora aguda tenemos la aspergilosis pulmonar invasora como el empiema y infección traqueobronquial, aspergilosis extrapulmonar como sinusitis aguda, rinitis focal, infarto cerebral, cerebeloso o del tronco encefálico, endoftalmitis, osteomielitis, absceso epidural y aspergilosis cardíaca, miocarditis, endocarditis y pericarditis. Aspergilosis del tubo digestivo, infección renal, lesiones cutáneas, nódulos, úlceras, y aspergilosis diseminada. En la aspergilosis crónica como el aspergiloma, aspergilosis pulmonar necrosante crónica, aspergilosis pulmonar cavitada crónica y otomicosis por aspergillus. Por último, las formas alérgicas de aspergilosis: aspergilosis broncopulmonar alérgica, alveolitis alérgica extrínseca y sinusitis alérgica por aspergillus. Manifestaciones clínicas. Aspergilosis invasora. Las manifestaciones clínicas clásicas de la aspergilosis pulmonar invasora en pacientes inmunodeprimidos son fiebre e infiltrados pulmonares focales, nódulos o densidades cuneiformes similares a infartos. Puede haber también tos, dolor pleurítico y hemoptisis. Los infiltrados pulmonares focales pueden avanzar hasta una cavidad cuando se recupere la neutropenia. Los infiltrados pulmonares también se pueden manifestar como bronconeumonía en un paciente inmunodeprimido. En todas estas entidades los hallazgos anatomopatológicos pulmonares son los de un infarto hemorrágico producido por la capacidad del microorganismo de invadir las paredes de los vasos sanguíneos, angioinvasión. Estos procesos dan lugar a la formación de un centro necrótico rodeado por un anillo de hemorragia y edema, que se correlaciona con el signo del halo que rodea a la densidad nodular. Puede producirse también un derrame pleural, que representa un empiema por aspergillus. La aspergilosis traqueobronquial en pacientes inmunodeprimidos se manifiesta como enfermedad de las vías respiratorias grandes ulcerada, pseudomembranosa o con aspecto de placa que puede presagiar la invasión del parénquima pulmonar. La sinusitis aguda por aspergillus se puede producir simultáneamente o independientemente de la aspergilosis pulmonar invasora. Aunque los síntomas pueden incluir fiebre, presión localizada y dolor, pueden estar ausentes en pacientes con inmunodepresión grave. En el estudio con espéculo nasal o en la endoscopia se pueden observar escaras en el tabique nasal y los cornetes. La sinusitis aguda por aspergillus de los senos etmoidales y esfenoidal puede progresar hasta trombosis del seno cavernoso con síntomas relativos a los pares craneales 3, 4, 5 y 6. Aspergillus flavus tiene una elevada propensión a producir infección sinusal aguda. El tejido afectado con más frecuencia por la aspergilosis extrapulmonar y diseminada es el sistema nervioso central, en el que son característicos los abscesos y los infartos. Los pacientes con aspergilosis del sistema nervioso central tienen paresía focal, déficit de los pares craneales y convulsiones. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo habitualmente es normal, y los cultivos del líquido cefalorraquídeo son negativos. Otras manifestaciones extrapulmonares son endoftalmitis, infarto de miocardio, enfermedad del tubo digestivo, infarto renal, lesiones cutáneas y síndrome de Budd-Chiari. Las úlceras esofágicas y la trombosis mesentérica pueden producir hemorragia digestiva. El infarto renal puede manifestarse como dolor en el flanco y hematuria. La endocarditis por aspergillus habitualmente comienza como una infección aislada en adictos a drogas por vía intravenosa o después de cirugía de una válvula cardíaca. La endocarditis por aspergillus se manifiesta la mayoría de las veces como una embolia arterial grave. Los hemocultivos, que raras veces son positivos, pueden mostrar crecimiento con un retraso de hasta 14 a 21 días.
El diagnóstico es difícil, y a pesar de la sustitución valvular con tratamiento antimicótico la mortalidad es próxima al 100%. La pericarditis por Aspergillus puede originarse en lesiones pulmonares contiguas o por la infección transmural desde una lesión endocárdica. La aspergilosis localmente invasora habitualmente se desarrolla en pacientes inmunodeprimidos como úlceras cutáneas, rinitis focal, osteomielitis y artritis séptica. Las úlceras cutáneas se han asociado al uso de cinta adhesiva y soportes para brazo contaminados. Las infecciones hematógenas en adictos a drogas por vía intravenosa pueden dar lugar a focos de diseminación en encéfalo, pulmón, riñón y hueso. Puede producirse queratitis, endoftalmitis e infección de las heridas y quemaduras como consecuencia de la inoculación traumática, en pacientes por lo demás, inmunocompetentes. Figura 339, 1. Tomografía de aspergilomas pulmonares, flechas. Aspergilosis pulmonar crónica. El aspergiloma se manifiesta en la radiografía de tórax como una bola micótica en una cavidad. La bola micótica está formada por hifas enmarañadas y desechos en una cavidad preformada por una enfermedad pulmonar previa como tuberculosis, histoplasmosis o sarcoidosis fibroquística. Los pacientes sintomáticos tienen tos, hemoptisis, disnea, pérdida de peso, astenia, dolor torácico o fiebre. El cultivo de esputo habitualmente es positivo para el género Aspergillus, especialmente Aspergillus niger. La aspergilosis pleural puede aparecer como complicación de la resección quirúrgica de un aspergiloma o puede producirse espontáneamente como una fístula broncopleural o simultáneamente con una tuberculosis. Como fase del proceso de reparación del tejido pulmonar infartado en pacientes neutropénicos, pueden formarse uno o más aspergilomas aparentes en las lesiones consolidadas durante la recuperación de la neutropenia. Estos aspergilomas aparentes no se producen en cavidades preexistentes y crean un signo de la semiluna aérea, o signo de Monod, durante su formación. La aspergilosis pulmonar necrosante crónica y la aspergilosis pulmonar cavitada crónica se producen en pacientes con neumopatía crónica previa, inmunodepresión crónica, como la que produce el uso prolongado de corticosteroides sistémicos, o ambas. La aspergilosis pulmonar necrosante crónica habitualmente produce destrucción inflamatoria lentamente progresiva del tejido pulmonar superpuesta a la neumopatía crónica. Las manifestaciones clínicas de deterioro del funcionamiento pulmonar, tos y disnea en la aspergilosis pulmonar necrosante crónica pueden ser indistinguibles de las de la enfermedad respiratoria crónica primaria concomitante. La aspergilosis pulmonar cavitada crónica se define como la presencia de múltiples cavidades relacionadas con Aspergillus, que pueden o no contener un aspergiloma. Los pacientes con aspergilosis pulmonar cavitada crónica pueden tener déficits genéticos de las defensas inmunitarias innatas. Las cavidades de la aspergilosis pulmonar cavitada crónica, que pueden causar síntomas como tos, hemoptisis y disnea, tienden a confluir y producir pérdida de tejido pulmonar funcional. La otomicosis por Aspergillus es una infección crónica que habitualmente afecta al conducto auditivo externo y produce síntomas como dolor, prurito, hipoacusia y secreción ótica en pacientes con deterioro de la inmunidad mucocutánea, como los que tienen eczema crónico, hipogamaglobulinemia, diabetes mellitus, infección por el VIH y los tratados con corticosteroides. Aspergillus puede afectar al oído medio y extenderse hasta las celdas mastoideas si se ha perforado la membrana timpánica. Figura 339, 2. Evolución radiográfica de la aspergilosis invasora en un paciente inmunodeprimido. Formas alérgicas de aspergilosis. La aspergilosis broncopulmonar alérgica se produce la mayoría de las veces en pacientes con antecedentes de asma crónica o fibrosis quística. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se produce en personas con sensibilidad genética expuestas a antígenos específicos de Aspergillus, se caracteriza por obstrucción episódica de las vías respiratorias, fiebre, eosinofilia, positividad de los cultivos de esputo, formación de tapones de moco que contienen hifas, presencia de hebras marrones visibles macroscópicamente en el esputo, hifas, infiltrados transitorios y marcas paralelas en raíles de tranvía o anulares en las radiografías de tórax, bronquiectasis.
bronquietasías proximales, contracción de los lóbulos superiores y elevación de la concentración de inmunoglobulina G, IE, IgG e IgE, total. Puede haber eosinofilia en sangre, esputo y tejido pulmonar. Los tapones de moco contribuyen a la aparición de infiltrados pulmonares, atelectasia e inflamación peribronquial. Las marcas paralelas o anulares están producidas por los bronquios ectásicos y engrosados, mientras que los cambios de los lóbulos superiores se deben a fibrosis apical progresiva. Los infiltrados pulmonares de la aspergilosis broncopulmonar alérgica pueden ser no segmentarios y transitorios asociados a la eosinofilia y el asma. De forma alternativa, pueden ser segmentarios y asociarse a obstrucción bronquial por tapones de moco, en cuyo caso están ausentes el asma y la eosinofilia. La alveolitis alérgica extrínseca es una forma alérgica poco habitual de neumopatía por Aspergillus que se ha asociado la mayoría de las veces a Aspergillus clavatus en trabajadores de la malta. Se produce una neumonitis por hipersensibilidad con disnea y fiebre aproximadamente 4 horas después de la exposición. En el momento de los síntomas puede haber infiltrados intersticiales reticulonodulares difusos. Los pacientes tienen precipitinas de tipo IgG y reacciones inmunitarias de mecanismo celular frente a antígenos de Aspergillus. Hay granulomas en el tejido pulmonar. Al contrario de lo que sucede en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la eosinofilia no es una característica de la alveolitis alérgica extrínseca por Aspergillus. La sinusitis alérgica por Aspergillus es una forma no invasora de enfermedad sinusal que habitualmente se produce en pacientes con asma, pólipos nasales, opacificación sinusal y eosinofilia. La aspiración de los senos permite obtener un material mucinoso que contiene eosinófilos, cristales de Charcot-Leyden y elementos de las hifas. En algunos pacientes pueden coexistir la sinusitis alérgica por Aspergillus y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Las formas avanzadas de sinusitis alérgica por Aspergillus se pueden acompañar de proptosis y neuropatía óptica, por lo que es necesaria una intervención quirúrgica rápida. Figura 339, 3. Aspergilosis broncopulmonar alérgica en un paciente con antecedente prolongado de asma. A. Tomografía computarizada de corte fino que muestra bronquietasías con cambios quísticos en el lóbulo superior derecho. El paciente presentaba antecedentes de asma, concentraciones pronunciadamente elevadas de inmunoglobulina y otros hallazgos compatibles con aspergilosis broncopulmonar alérgica. B. El mismo paciente tras ser tratado con corticoesteroides sistémicos, con significativa mejora de las bronquietasías quísticas. Diagnóstico. Aspergilosis invasora. El diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasora y de aspergilosis diseminada es difícil. Ninguna de las manifestaciones clínicas ya mencionadas es diagnóstica de la aspergilosis invasora. Los avances en tomografía computarizada han mostrado datos característicos de nódulos, signos del halo, infiltrados cuneiformes y signos de la semiluna aérea en pacientes inmunodeprimidos con aspergilosis pulmonar invasora. Sin embargo, las infecciones producidas por los géneros Fusarium y Scedosporium, mucorales y Pseudomonas aeruginosa pueden ser radiológicamente indistinguibles de la aspergilosis pulmonar invasora. La confirmación microbiológica, cuando sea posible, es importante para diferenciar la aspergilosis de las infecciones por otros hongos filamentosos. El lavado broncoalveolar, la aspiración percutánea con aguja, la biopsia mediante toracoscopia asistida por vídeo y, cuando sea necesario, la biopsia pulmonar abierta son métodos estándar para realizar el diagnóstico microbiológico de aspergilosis invasora. En las muestras obtenidas con estas técnicas se pueden ver hifas tabicadas con ramificación dicotómica mediante microscopia directa, o se puede detectar crecimiento del género Aspergillus en cultivo. Todas estas técnicas tienen resultados falsamente negativos, además de complicaciones. Por el contrario, la detección de Aspergillus mediante el estudio directo o el cultivo en un huésped inmunodeprimido con nódulos pulmonares o infiltrados bien circunscritos se asocia a una probabilidad elevada del diagnóstico de aspergilosis invasora. El galactomanano, que es un heteropolisacárido de la pared celular de Aspergillus, es un biomarcador útil que se libera hacia la circulación y los espacios alveolares durante la aspergilosis pulmonar invasora.
La detección de galactoma nano mediante enzimo inmunoanálisis en el suero o el lavado broncoalveolar por encima de determinados valores liminares es un dato microbiológico sólido de aspergilosis invasora en pacientes inmunodeprimidos con manifestaciones clínicas características. Sin embargo, se han descrito resultados falsamente positivos en pacientes que han recibido piperacillina tazobactam, o amoxicilina clavulanato, en los casos en los que se utilizó el método Plasma Lite para el análisis del lavado broncoalveolar, y en otras micosis invasoras profundas como blastomicosis e histoplasmosis. El galactoma nano sérico puede ser falsamente negativo en pacientes que reciben profilaxis antimicótica o tratamiento empírico. El 1,3-delta-glucano es otro polisacárido de la pared celular de Aspergillus que se detecta en el suero durante la enfermedad invasora. La sensibilidad del análisis espectrofotométrico del Limulus para la detección de 1,3-delta-glucano en pacientes con aspergilosis invasora parece ser comparable a la del enzimo inmunoanálisis del galactoma nano. Sin embargo, como el 1,3-delta-glucano también está presente en la pared celular de otros hongos importantes en medicina, como el género Candida, la especificidad del 1,3-delta-glucano para la detección del género Aspergillus es menor que la del galactoma nano. Aunque las herramientas diagnósticas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, son prometedoras para el diagnóstico de aspergilosis invasoras, siguen siendo técnicas en investigación en esta infección. En último término, el uso combinado de mejores técnicas de imagen diagnóstica, microscopia, metodología de cultivo, biomarcadores de la pared celular y posiblemente PCR, junto a una evaluación cuidadosa de los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas, mejorará el diagnóstico de la aspergilosis invasora y puede llevar al inicio temprano del tratamiento. La mejor forma de realizar el diagnóstico de la aspergilosis extrapulmonar localmente invasora que produce lesiones mucocutáneas, osteomielitis y artritis séptica es con biopsia, microscopia directa y cultivo. El diagnóstico de queratitis por Aspergillus se realiza mediante el cultivo cuidadoso de las lesiones corneales por un oftalmólogo. Formas alérgicas de aspergilosis. El diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica se basa en la presencia de una combinación de criterios clínicos, biológicos y radiológicos. Los criterios de consenso para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica difieren según la presencia de fibrosis quística. En el caso de los pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica sin fibrosis quística, los criterios de aspergilosis broncopulmonar alérgica incluyen asma, reacción cutánea inmediata al antígeno de Aspergillus fumigatus, concentración sérica de IgE total mayor de 1000 nanogramos por mililitro, elevación de la concentración sérica de IgE específica de Aspergillus fumigatus, anticuerpos séricos precipitantes frente a Aspergillus fumigatus, bronquietasías centrales, eosinofilia en sangre periférica e infiltrados pulmonares característicos. Se considera que estas dos últimas características, eosinofilia e infiltrados pulmonares, no son esenciales porque pueden estar presentes solo durante la fase aguda de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. En pacientes con fibrosis quística es difícil la distinción entre aspergilosis broncopulmonar alérgica y un episodio de deterioro clínico con colonización por el género Aspergillus. Los criterios actuales de la Cystic Fibrosis Foundation ayudan a definir la aspergilosis broncopulmonar alérgica en esa situación. Deterioro clínico, tos, sibilancias, aumento de la expectoración, intolerancia al esfuerzo y disminución del funcionamiento pulmonar, hipersensibilidad inmediata a Aspergillus fumigatus, prueba cutánea positiva o respuesta de IgE, concentración sérica de IgE total mayor de 1000 kilounidades por litro, anticuerpos precipitantes frente a Aspergillus fumigatus y radiografía anormal de tórax, infiltrado, tapones de moco o cambios no explicados en comparación con una radiografía de tórax previa. Una respuesta bifásica en la prueba cutánea puede facilitar el diagnóstico. Una prueba de escarificación con antígenos de Aspergillus produce una BON y una reacción de enrojecimiento inmediatos que están mediados por la IgE y son bloqueados por los antihistamínicos pero no por los glucocorticoides. Una prueba intracutánea con antígenos produce una reacción más tardía, 6 a 8 horas, mediada por IgG y por complemento y que se bloquea con corticosteroides.
El antecedente de exposición laboral es fundamental para el diagnóstico de alveolitis alérgica extrínseca. Una historia típica de episodios recurrentes que se producen en las 24 horas siguientes a la inhalación de antígenos de conidios en un entorno agrícola, junto a una prueba de escarificación negativa, una prueba intradérmica positiva y granulomas con inmunoglobulinas y complemento en los tejidos, es compatible con un diagnóstico de alveolitis alérgica extrínseca por Aspergillus. La sinusitis recurrente en un paciente con asma, pólipos nasales, eosinofilia, opacificación de los senos y un aspirado del seno que permite obtener un material mucinoso que contiene eosinófilos, cristales de Charcot-Leyden y elementos de hifas establece el diagnóstico de sinusitis alérgica por Aspergillus. Tabla 339, tos. Tratamiento antimicótico de la aspergilosis invasora. Tratamiento de primera línea en adultos. Fármaco de elección. Voriconazol tratamiento intravenoso. 6 mg por kilogramo cada 12 horas en 2 dosis, después 4 mg por kilogramo cada 12 horas. Tratamiento oral. 300 mg o 4 mg por kilogramo 2 veces al día. Alternativa. Anfotericina B liposómica 3 a 5 mg por kilogramo intravenoso. Al día. Tratamiento de segunda línea o de rescate en adultos. Complejo lipídico de anfotericina B, 5 mg por kilogramo intravenoso. Al día o, caspofungina, 70 mg intravenoso. Al día la primera dosis, después 50 mg intravenoso. Al día o, posaconazol, 200 mg vía oral 4 veces al día o 400 mg vía oral 2 veces al día o, itraconazol, 400 mg vía oral cápsulas, al día, en 1 o 2 tomas, o, 2,5 mg por kilogramo vía oral solución, 2 veces al día. Tratamiento. Aspergilosis invasora. La base del tratamiento de la aspergilosis invasora es, 1. Tratamiento médico con antimicóticos. 2. Reversión de la inmunodepresión, y, cuando proceda, 3. Resección quirúrgica de las lesiones infectadas. Las dosis de los antimicóticos se presentan en la tabla. Se recomienda el voriconazol en la mayoría de los pacientes para el tratamiento primario de la aspergilosis invasora, incluyendo la infección pulmonar, diseminada y extrapulmonar aislada. Esta recomendación se basa en un estudio aleatorizado y controlado en el que se encontró que el voriconazol era superior al desoxicolato de anfotericina B como tratamiento primario de la aspergilosis invasora. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a recibir voriconazol, como los que tienen grandes elevaciones de las transaminasas hepáticas, insuficiencia hepática y un antecedente de hipersensibilidad o intolerancia al voriconazol. Estos pacientes deben recibir anfotericina B liposómica como tratamiento principal. Esta recomendación se basa en un ensayo aleatorizado que constató una eficacia comparable, del orden del 70%, en dosis de 3 y 10 mg por kilogramo por día de anfotericina B liposómica, en pacientes que presentaban predominantemente neoplasias malignas hematológicas. La anfotericina B liposómica está indicada también como tratamiento primario de los pacientes en los que se sospecha o se ha documentado mucormicosis asociada. La reversión de la inmunodepresión es un factor fundamental para el éxito del tratamiento de la aspergilosis invasora. La recuperación de la neutropenia y la disminución de la dosis diaria o la interrupción de los corticoesteroides, cuando sea posible, son dos de las formas más importantes para mejorar la respuesta del huésped. Dependiendo del protocolo utilizado, las transfusiones de granulocitos pueden estabilizar las lesiones por Aspergillus hasta la recuperación de la neutropenia. El factor estimulador de las colonias de granulocitos y el factor estimulador de las colonias de granulocitos macrófagos pueden acelerar la recuperación de la neutropenia. Aún se debe definir mejor la utilidad del factor estimulador de las colonias de granulocitos macrófagos, el factor estimulador de las colonias de granulocitos y el interferón gamma en pacientes inmunodeprimidos no neutropénicos con aspergilosis invasora. El tratamiento quirúrgico de las lesiones infectadas es un componente complementario importante del tratamiento primario de varias formas de aspergilosis invasora. Endocarditis, pericarditis, osteomielitis, absceso epidural, infección de catéteres vasculares y dispositivos protésicos, e infecciones de piel y tejidos blandos. El tratamiento quirúrgico también es importante en varias enfermedades asociadas a aspergilosis pulmonar invasora.
Hemoptisis recurrente por una lesión cavitada única, invasión de una lesión pulmonar hacia la pared torácica, y lesiones pulmonares contiguas a grandes vasos o al pericardio. El empiema por Aspergillus precisa drenaje cerrado con un tubo de tórax y posiblemente desbridamiento de la cavidad pleural infectada. El desbridamiento de la aspergilosis sinusal, particularmente cuando están infectados los senos etmoidales y frontales, puede prevenir la extensión hacia la órbita o hacia el seno cavernoso. La resección quirúrgica de algunas lesiones del sistema nervioso central puede estar indicada para hacer el diagnóstico, reducir el aumento de la presión intracraneal y o proteger centros neurales fundamentales. La localización de las lesiones del sistema nervioso central y el riesgo de secuelas neurológicas después de la resección son factores clave a tener en cuenta en el tratamiento neuroquirúrgico de la aspergilosis. Las infusiones locales de antimicóticos, particularmente el tratamiento intravítreo de la endoftalmitis, aportan concentraciones elevadas en compartimentos a los que puede que no llegue el tratamiento sistémico. La irrigación tópica con boriconazol, anfotericina B, o, si está disponible, natamicina, es un complemento importante en el tratamiento de la queratitis por Aspergillus. Aspergilosis crónica. El tratamiento médico es poco útil en el aspergiloma. Sin embargo, algunos pacientes pueden beneficiarse del uso prolongado de un antifúngico triazólico. Se debe sopesar el compromiso de recibir un antifúngico triazólico durante toda la vida con la evolución natural de resolución espontánea de los aspergilomas de aproximadamente el 10%. Por el contrario, el tratamiento médico con itraconazol o boriconazol es el tratamiento estándar de la aspergilosis pulmonar cavitada crónica. Los pacientes con aspergilosis pulmonar cavitada crónica habitualmente tienen mejoría de los síntomas y estabilización o mejoría de los cambios radiológicos. Los pacientes con aspergilosis pulmonar necrosante crónica también reciben un antifúngico triazólico. Sin embargo, la evaluación de la respuesta es más difícil debido a la neumopatía crónica subyacente. La utilidad de la resección quirúrgica en pacientes con un aspergiloma solitario o con aspergilosis pulmonar cavitada crónica es escasa debido a la aparición de fístula broncopleural, infección por Aspergillus del espacio pleural y posiblemente empeoramiento adicional de un funcionamiento pulmonar ya deteriorado. Sin embargo, la resección quirúrgica puede tener una importancia mayor en el tratamiento de pacientes con hemoptisis recurrente y grave, en los que los beneficios de extirpar la cavidad suelen compensar los riesgos conocidos. La embolización de las arterias bronquiales y la instilación intracavitaria directa de antimicóticos por vía transtorácica en el aspergiloma tienen efectos beneficiosos tan solo transitorios, aunque se asocian a un riesgo elevado. Las soluciones de ácido bórico o ácido acético para irrigación tópica o una crema de un antifúngico azólico pueden ser eficaces en el tratamiento de la otomicosis por Aspergillus. En los casos refractarios, o en caso de perforación de la membrana timpánica, puede ser necesario el tratamiento con boriconazol, posaconazol o itraconazol. Formas alérgicas de aspergilosis. La aspergilosis broncopulmonar alérgica se trata con una combinación de corticoesteroides e itraconazol. Esta recomendación se basa en 2 ensayos aleatorizados, controlados con placebo en doble ciego, sobre tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Estos estudios constataron que el itraconazol, 200 mg 2 veces por día por vía oral durante 16 semanas, indujo una significativa mejora de la enfermedad, manifestada por mayor tolerancia al ejercicio, mejor función pulmonar, y reducción de la dosis de corticoesteroides y de los parámetros inflamatorios, eosinófilos y la concentración de IgE. Aunque el tratamiento con corticoesteroides es el pilar del tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la administración crónica de corticoesteroides produce inmunodepresión grave y alteraciones metabólicas multisistémicas. La adición de itraconazol reduce el número de microorganismos, atenúa el estímulo antigénico para la inflamación bronquial destructiva y ofrece un efecto ahorrador de corticoesteroides. El uso intermitente de corticoesteroides o el aumento importante de la dosis en pacientes que reciben tratamiento crónico puede producir resolución rápida de los episodios sintomáticos graves o del deterioro del volumen expiratorio máximo en el primer segundo. La alveolitis alérgica extrínseca se trata mejor retirando a los pacientes del entorno alergénico. Para esta intervención es fundamental una historia laboral exacta. La sinusitis alérgica por Aspergillus se trata con drenaje endoscópico para aliviar la obstrucción por el moco tenaz.
El itraconazol, los corticoesteroides nasales y los corticoesteroides sistémicos, solos o combinados, pueden ser útiles en algunos pacientes con sinusitis alérgica por Aspergillus. Se debe tener precaución con el uso crónico de corticoesteroides sistémicos o nasales. El itraconazol puede tener un efecto ahorrador de corticoesteroides. Tratamiento antimicótico combinado. Se están estudiando combinaciones de polienos, triazoles y equinocandinas. La agregación de estudios bien desarrollados, in vitro, in vivo y de observación clínica, avala la interacción aditiva o sinérgica de triazoles y equinocandinas en el tratamiento primario de la aspergilosis pulmonar invasora. En un ensayo diseñado para analizar el tratamiento combinado de la aspergilosis invasora, pacientes con neoplasias malignas hematológicas, y o trasplante de células madre hematopoyéticas fueron aleatorizados a recibir tratamiento inicial con combinación de voriconazol y anidulafungina o monoterapia con voriconazol. El tratamiento de combinación se asoció a menor mortalidad por cualquier causa a las 6 semanas, en comparación con la monoterapia con voriconazol, aunque la diferencia no alcanzó superioridad estadística. En pacientes con probable aspergilosis invasora, el tratamiento de combinación se vinculó a significativa mejora de la supervivencia. Prevención. Pueden utilizarse varias estrategias para la prevención de la aspergilosis invasora en pacientes inmunodeprimidos. Profilaxis primaria, tratamiento empírico y profilaxis secundaria. Se utiliza posaconazol para la profilaxis de la aspergilosis invasora en pacientes con neoplasias malignas hematológicas y receptores de un trasplante de células madre hematopoyéticas. Esta recomendación en neoplasias malignas hematológicas se basa en un ensayo clínico aleatorizado en pacientes sometidos a quimioterapia por leucemia mielógena aguda o mielodisplasia. El posaconazol previno las infecciones micóticas invasoras más eficazmente que el fluconazol o el itraconazol y mejoró la supervivencia global. No obstante, el posaconazol indujo más episodios adversos. El voriconazol también se aplicó con esta finalidad, aunque con resultados menos claros. Un ensayo aleatorizado doble ciego multicéntrico, que comparó el fluconazol y el voriconazol en receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas como prevención de micosis, no observó tendencias significativas de reducción de las infecciones por Aspergillus con el voriconazol. El estudio también determinó que, en un contexto de control intensivo y tratamiento antimicótico empírico estructurado, la supervivencia sin micosis a los 6 meses no registró diferencias en los receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico a los que se administró profilaxis con fluconazol o voriconazol. El tratamiento antimicótico empírico aporta abordaje precoz a pacientes inmunodeprimidos con fiebre persistente y profilaxis sistémica a huéspedes de riesgo elevado, con o sin infiltrados pulmonares. Con esta finalidad se han utilizado anfotericina B liposómica, caspofungina y voriconazol. La profilaxis secundaria de la aspergilosis invasora con voriconazol se usa en pacientes con antecedentes de aspergilosis en los que esté programado un ciclo posterior de inmunodepresión que aumente el riesgo de recidiva. La reducción de la exposición a los conidios transportados por el aire, como con filtración de alta eficiencia de partículas en el aire, EPA, del inglés High Efficiency Particulate Air, evitar las actividades que aumentan los aerosoles de conidios, mantenimiento de habitaciones, exposición al polvo y materiales contaminados, por ejemplo, plantas en macetas, y disponer de sistemas para la distribución de agua limpia, pueden reducir el contagio de Aspergillus a pacientes inmunodeprimidos o neutropénicos. En los pacientes con las formas alérgicas de la aspergilosis el uso de corticoesteroides e itraconazol, solos o combinados, puede prevenir las agudizaciones debilitantes. La toxicidad de la administración crónica de prednisona justifica las estrategias de administración intermitente de cortisona o el uso de itraconazol como ahorrador de corticoesteroides. Pronóstico. La aspergilosis invasora no tratada se asocia a una morbilidad grave y a una mortalidad elevada en pacientes inmunodeprimidos. El pronóstico mejora por el inicio temprano del tratamiento antimicótico, la reversión de la inmunodepresión y el éxito en el tratamiento de la enfermedad primaria subyacente. En los pacientes con aspergilosis crónica, el tratamiento de apoyo especializado y multidisciplinar puede mejorar la evolución y la calidad de vida.